Vuelto a su casa. Estamos de regreso acá en Quito con un tema más que nos ha dado ahora el país para conversar sobre los retos que tenemos ahora respecto a la libertad de expresión. Quiero darles la bienvenida a dos panelistas fantásticos, a Mónica Almeida y a Javier Bonilla, más conocido como Bonil. Por favor, los invito que pasen aquí al stage y les pido que lo reciban con un fuerte aplauso. Quisiera arrancar preguntándoles un poco sobre quiénes son. Yo estoy seguro que muchos de los que están presentes ya saben sobre ustedes, pero qué mejor si arrancamos con que ustedes nos cuenten. Y quisiera comenzar ahora primero contigo, Javier. ¿Cómo la gente en la calle te dice Bonil? Va por la calle y te dice Bonil. Pero sí, bueno, me han dicho de diversas maneras. Me dicen Javier, me dicen Bonil, me dicen mi amor a veces, cada vez menos, pero me dicen. ¿Y desde cuándo comenzó esto? Es decir, tú desde pequeño dibujabas, ¿desde cuándo le comenzaste a agarrar esta habilidad a contar relatos a través de los dibujos? Bueno, a reírme creo que aprendí a partir de mirarme al espejo, pero empecé porque mi papá escribía siempre estos artículos de humor político, y como él murió muy joven, él tenía 40 años, muchos de ustedes que están aquí son bastante menores, pero era muy joven, yo tenía 12 años, y de alguna manera eso me quedó como una guía, diría yo, y una gran biblioteca de humor gráfico de España, Italia, Francia, etc. Y eso de alguna manera te marca, ¿no? Y probablemente mi psicólogo diría que una manera de encontrarme con él. Pero son derroteros que uno va siguiendo, ¿no? Mónica, y ahora volvemos contigo. ¿Tú de pequeña qué soñabas ser? Es decir, ¿tú te imaginabas de pequeña, yo voy a dedicarme a periodismo de investigación, voy a publicar de temas importantes? ¿Qué te imaginabas? ¿Cómo te imaginabas de pequeña? ¿Cómo llegaste a esta pasión? La verdad es que yo quería ser ingeniera electrónica. Ingeniera electrónica. Sí. Bueno, ya hay una distancia ahí que se recorrió del inicio hasta ahora. Además era era súper buena alumna, física, matemática, química, todas las cosas así como ciencia. En el camino hice hasta el prepolitécnico, ya iba a ingresar a la politécnica y todo, pero me fui de intercambio estudiantil y me fui a Holanda, pasé un año en Holanda. Y pasé en una familia donde precisamente al que todavía yo le digo a mi papá holandés, es ingeniero electrónico. Y entonces me di cuenta que eso no era para mí. Sí, porque él me llevaba las máquinas, trabajaba en una fábrica de papel donde era todo electrónico. Y yo dije, no, esto no es para mí. Un poco la historia y finalmente dije, entre varias opciones, opté por el periodismo. Y dejas a un momento a hacer críticas a quien está ejerciendo el poder. Comienza a hacer esto un mecanismo, y esto es interesante, y de nuevo la parte aburrida. La Corte Interamericana reconoce que una forma de escrutinio público es hacerlo también a través de métodos, digamos, como caricaturas. Es una forma también de escrutinio público, pero tú realizas y llegas a una historia. Y esto es importante porque hoy estamos tratando sobre libertad de expresión. ¿Cómo viviste este proceso cuando tú publicaste una caricatura? Después te llegó de repente una notificación de que estás injuriando al presidente. Ya era hora, pues se lo merecía. No, pues no había una injuria y es una acusación bien peligrosa. ¿Y tú cuando recibes esta notificación, qué es lo primero que piensas? Chuta, me fregué. Sí. Es horrible. En Sabatina anunció que iban a... ¿Cómo es que lo que pasa es que eran tan desprotegidos? Rafael Correa, aquel entonces, dijo, menos mal que ya tenemos ley de comunicación. Y entonces ya no sabemos. Entonces, aplicaron la fuerza de la ley de comunicación a través de la Supercop. Vinieron estos dos ángeles defensores del presidente y pusieron un proceso a Diario El Universo y a Canidad. Y en la Sabatina, aparte de insultar, por supuesto, ordenó que se abriera un proceso. Me llamó el director del periódico y me dice, oye, Bonil, nos han puesto una denuncia en la superintendencia. Dijo, ¿por qué? Por el disco tal. Ay, joder, y entonces, ¿qué haces? Yo no he estado en un juicio, ni de alimentos, ni de... Entonces,
¿Cómo enfrentas eso? Esto que tú decías, Javier, el temor, ¿no es cierto? El poder, es decir, como la presencia del poder, esto inmenso, etéreo, pero que finalmente comienza a hacer presión tras de ti. Y tú publicaste un estudio, bueno, una publicación, en realidad un libro que es del Séptimo Rafael. Hace poco publicaste además la Revolución Malograda, si la memoria no me es ingrata. Yo diría es casi uno el complemento del otro, ¿no es cierto? Es la evolución. Uno habla del personaje, el otro habla de la obra, por así decir, ¿cierto? Tú cuando lanzas este libro, ¿cómo sientes esta presencia del poder un poco tras de ti? ¿Cómo sentiste este proceso? Yo en el 2013 ya publiqué un reportaje sobre cómo el gobierno había contratado a Hacking Team para espiar a los políticos y a cierta gente, etcétera. Entonces, cuando comenzamos el primer libro con mi colega Ana Karina López y decidimos empezar a hacerlo en el 2015, lo primero que yo le dije es: nunca vamos a hablar por teléfono sobre este tema, ni nunca nos vamos a pasar un mail sobre este tema. Y ella al principio me dice: pero eres paranoica. Y claro, yo creo que el tiempo ha demostrado que no soy paranoica, y el gobierno se enteró que nosotros estábamos haciendo este libro cuando le pedimos por escrito una entrevista al presidente, que obviamente nunca nos dio. Pero eso, o sea, tuvimos muchísimo cuidado porque yo sabía cuándo más o menos tenía intervenido el teléfono. Hay ciertos como carros que te siguen, que te dejan una caja con una rata muerta al pie de tu casa. O sea, hay varias cosas que te van dando señales de que de alguna manera u otra te quieren intimidar. Eso es, te quieren intimidar. Tenemos un punto en común, porque tanto tú, Javier, has mencionado como tú, Mónica, este momento en el que sientes, no casi que una censura, pero sientes atrás el Estado respirándote y quien está ejerciendo el poder. ¿Cómo afrontas eso? ¿De dónde sacas valor? Es horrible tener un problema con un vecino, nada más, y que porque dejaste la basura fuera y te hizo una denuncia, es horrible. Imagínate un problema con el presidente del Ecuador y vas a vos con alguien que era el más poderoso, ¿no? Que ejercía con implacabilidad. Pero yo dije: ¿y ahora cómo respondo? ¿Cómo reacciono? Y dije: no, pues yo tengo que hacer de esto no una fiesta, pero hacer de esto una caricatura. Entonces me acuerdo que me fui a la papelería, me compré un cartón, lo recuerdo como este banner, pero un poco más ancho. Y yo tenía en mente fabricar 2 lápices, que en efecto lo hice, que eran del piso acá, 1.20 más o menos. El uno era un lápiz normal, el otro era como del mismo tamaño, pero todo era borrador y unas puntitas. Y entonces entré a la superintendencia y elevando el borrador dije: este es el lápiz que quiere el gobierno para los periodistas y los caricaturistas, porque quiere borrar nuestras voces, quiere borrar nuestras líneas, y no sé qué. Y levantando el otro, dije: pero este es el que queremos. Pero lo jugué de esa manera, a partir del humor, a partir del arte, a partir del lenguaje simbólico. Lo bueno de todo esto es que también hubo todo un movimiento de los periodistas apoyándolo a Bonil, porque era un poco como si van a censurar el humor. Después del humor venimos también nosotros, y ya nosotros nos habían puesto demandas y cosas. No, imagínate, por hacer una caricatura, por publicar la caricatura a Diario El Universo, le sacaron unos $25,000 de multa. Inadmisible. Y a mí, claro, me obligaron a que rectificara la caricatura. Y esto para mí es importante. Y es que yo decidí, bueno, además así me salía porque yo soy así, responder con humor. Entonces, yo creo que del otro lado estaban descolocados. Y de alguna manera, el apoyo que Mónica menciona, y también en la gente, creo que se conectaban con ese lenguaje, esa reacción. Sí. Porque la otra era responder insultando, indignado, que por supuesto que te genera esa reacción. Pero yo creo que responder con humor fue muy particular. Y aquí me quiero poner un poco más filosófico, porque finalmente la libertad de expresión es un elemento constitutivo básico de toda democracia sana, ¿cierto? Pero a ratos yo me pregunto, ¿será que a los ecuatorianos nos gusta la libertad de expresión? Es decir,
estamos conscientes del precio de la libertad de expresión. El costo, es decir, si no lo tenemos, y las ventajas de tenerlo, con lo que implica también la tolerancia. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que en general no eres consciente de lo que tienes hasta que lo que tú asumes que lo tienes y lo tendrás el resto de tu vida, estás a punto de perderlo. Nosotros, en Ecuador, por ejemplo, la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, siempre les decía a los señores de la EDEP, que son de los periódicos, cuando antes había como 10 periódicos en el Ecuador, les decían, ¿por qué no quitan del Código Penal la figura de injuria? Y ellos decían, no, si nadie la aplica en este país. Y hasta que llegó alguien que la aplicó. Y la injuria es 3 años de cárcel. Y por eso Diario El Universo fue demandado, $80 millones, no quedaron 80, sino en 40 y 3 años de cárcel. Ahora ya no se llama injuria, se llama calumnia y eso sigue en el Código Penal nuevo y son solo 2 años de cárcel. Entonces, nosotros los periodistas en Ecuador y cualquier persona tiene todavía ese riesgo. Primero. Segundo, la libertad de expresión, la gente considera que es el derecho a insultar y decir lo que a bien le venga en gana. Y yo sí creo que ese es un derecho que debe ser también matizado con el derecho de la otra persona también a decir lo que piensa. Yo quiero caer aquí en una pregunta contigo, Javier, y es, ¿el Ecuador es un país con mayor libertad de expresión, con menos libertad de expresión? Tú has vivido todos estos años, los diferentes momentos, procesos. ¿Cómo sientes ahora la libertad de expresión en el país? Me parece que a muchos países hay fenómenos similares. Si es que pensamos o si llevamos la mirada a las redes sociales, por ejemplo. Y ahí recuerdo lo que Humberto Eco dijo hace, 10 años, sí, que no me acuerdo. Esto que las redes sociales daban oportunidad a que una legión de idiotas se expresara y que la opinión de un ignorante valga más incluso que la de un premio Nobel, se quejaba. ¿Qué pasa con esos gobiernos que usan esos canales, que usan las redes con perfiles falsos, por ejemplo, tratando de posicionar una determinada opinión, una narrativa, y matando, y a través de la agresión, de la agresividad, supuestamente en el campo libre, ¿no? de batalla, de confrontación de ideas en las redes, pero en realidad lo que sucede es un aplastamiento a partir de estos mecanismos o de estas políticas que supuestamente ejercen libertad de expresión, pero con perfiles falsos. Es complejo mecanismo. ¿Cómo regulas eso? Es decir, estamos viviendo una falacia en la construcción de la opinión pública ahora en redes sociales, ¿cierto? Vamos viendo cómo nos encapsulamos y cómo cada vez tenemos menor capacidad de diálogo. Alondra Santiago, la remoción de la visa de esta periodista cubana, creo que es un tema que actualmente nos motiva o nos convoca de cierta manera a cuestionarnos esta libertad de expresión, partiendo no únicamente, digamos, de la seguridad ciudadana que viene a ser el debate, de las recientes noticias del incremento de penas por delitos cometidos, por ejemplo, en el consumo o porte de sustancias estupefacientes estaba de 1 a 3 años y ahora se tipifica de 3 a 5 años, noticias y decisiones que se toman a discreción de una cúpula muy cerrada de poder y que al mismo tiempo afectan al ciudadano común, que nos encontramos en funciones, que nos encontramos en nuestros trabajos, que nos encontramos compartiendo, difundiendo noticias a las que les encontramos un cierto valor categórico o de legitimidad. La cuestión o la pregunta ahora es de los derechos, digamos, que tiene actualmente el ecuatoriano ante todos los estados de excepción, ante todas las remociones a estos derechos. El derecho de libertad de expresión se posiciona como una alerta a los otros derechos vulnerados. El derecho a la libertad de expresión prima de cierta manera sobre los otros derechos, porque es el derecho que te permite a expresarte y a denunciar o a contar lo que te está sucediendo. Es por esto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una relatoría fija, que es la Relatoría de la Libertad de Expresión. Es una relatoría que el gobierno autoritario que tuvimos en la década la quiso remover y la quiso anular
precisamente por eso, porque decía que esas son ideas anglosajonas, que eso no sirve, etcétera. Pero ese derecho sigue prevaleciendo y la libertad de expresión es considerada no la más importante, pero sí la que verdaderamente va a ayudarte a expresar si van a violar tus otros derechos. Entonces, respondiendo también a eso, yo en lo personal no estoy de acuerdo con haberle quitado el visado. Me parece que ella tenía todo el derecho, hizo una parodia con el himno nacional, el Bonil dice que no era tan buena, yo ni siquiera la pude ver, porque, o sea, no la pude terminar de ver, me parecía bien, pero tampoco nada del otro mundo. No soy seguidora de ella, yo no estoy en redes sociales, y entonces, pero me parece que no es posible que a una persona se le quite periodista, tenía su programa de opinión, no puede ser que le quiten el programa y digan, señora, usted se va a su casa. Me parece súper injusto. Yo sé que el himno nacional, la gente estaba muy molesta por lo del himno. Considera que el himno es muy importante, que no se debió hacer esta parodia. Y yo creo que esto fue un poco aprovechado para tomar la decisión. Pero es una decisión lamentable y seguramente va a haber una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no creo que, digamos que seguramente vamos a ver qué es lo que pasa al respecto. Oye, en la de Alondra, a mí sí me pareció inaceptable, terrible, que el gobierno, en lugar de quitarle la visa, no le haya ofrecido, por ejemplo, un curso de canto, ¿no? O de composición musical o creación literaria. Me pareció... En esto es cuestión de gustos, ¿no es cierto? Pero yo tampoco soy seguidor de ella. Le he apostado al humor, a la buena onda, ¿no? No sigo los perfiles que son confrontadores, odiadores, no me gusta. A todos nos das ganas de lanzar un piedrazo, mandarle al diablo a cualquiera, es verdad. El reto es aguantarte las vidas y reformular tus mensajes. Cada uno tiene su estilo. Pero en el caso de Alondra, si tú analizas la letra, en realidad no era una burla del himno. Todo lo contrario, tomaba una parte, una estrofa del himno, enalteciendo lo que dice ese himno para dar pie al contraste de lo que se vive realmente ahora. Eso es. Pero el gobierno lo manipuló perfectamente. El gobierno aprovechó y encontró el buchibol y dijo, aquí está. Alondra era de lo último, que hay que sacarlo del país, cómo se puede burlar de nuestros símbolos, etcétera, ¿no? Y yo les pregunto si se acuerdan qué pasó ese fin de semana de la visa. Hubo el decreto de la eliminación parcial del subsidio de la gasolina y que realmente no hubo ninguna reacción. Voy a decir mi pregunta y es el hecho de ¿qué piensan ustedes de la temática de comunicación que tiene el gobierno en estos momentos para poder difundir su información, por decirlo así, de las diferentes cosas que está haciendo? Y también, ¿qué opinan ustedes sobre el tema de la libertad de expresión, pero incitada como pues? Y ahorita me viene a la memoria el caso de este abogado judío cuya familia fue desaparecida en el Holocausto, el doctor Neyer, ¿no? ¿Que escribió el libro del perdón? Sí, él es el que todo está Human Rights, ¿no? Human Rights. Exacto. Él fue el abogado de un grupo de ciudadanos que quería hacer una marcha para enaltecer, rendir homenaje a la ideología nazi. Y entonces imagínense lo tremendo que era que él, siendo víctima, descendiente de los judíos asesinados en el Holocausto, estaba defendiendo a gente que quería expresarse en favor del nazismo. Uno diría, no, pues la libertad de expresión tiene un límite, lo que tú dices, lo del odio. Pero él dice, es que si yo no soy capaz no somos capaces de defender el derecho de mi enemigo a expresarse, ¿cómo puedo enaltecer y defender mi propio derecho? Cuidado, ¿no? Por eso decía, depende del contexto, y por eso mismo, como es tan variable,
es tan rico de conversar, de discutir y debatir y propicio para ejercer la libertad de expresión. Mónica, ¿tú dónde ves que están los límites de la libertad de expresión? A ver, yo creo que los ciudadanos pueden expresarse. Me parece que es normal que se expresen y las redes sociales permiten a los ciudadanos expresarse. Pero creo también que en el fondo de lo que hablamos es de el manejo de la narrativa, ¿no? Cuando ustedes piensan que después del nazismo, después de la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, ¿no verdad? Ya van a ser 70 años y todavía seguimos hablando del tema y todavía hay partidos que defienden a Hitler y todavía hay partidos nacionalistas, hay el nacionalpopulismo, hay las amenazas, etc. Entonces, esto es una cuestión de narrativa. Hay que defender una narrativa en la que todos tengamos igual acceso a los derechos. Nadie es más que nadie. Nosotros sostenemos que a través de redes sociales también se puede hacer democracia. No únicamente, no reemplaza, pero finalmente, si en Ecuador el 54% de la población son jóvenes y ocupan redes sociales, significa que la opinión pública se construye también en redes sociales. Muchas de las decisiones hoy en día, el gobierno y en general la política, toma en base al estado del ánimo de las redes sociales. Es decir, hay algoritmos que miden cómo es el estado de ánimo que está haciendo respecto a una decisión en concreto y a partir de ahí se toman las decisiones, que es justamente lo que... Por eso yo también insisto en la narrativa. Es también una lucha por la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que tú impones? ¿Cuál es la narrativa que quieres que salga a la luz? Yo lo que veo además es que como la sociedad piensa que para defender a Diana Salazar hagamos un tuit a las 8 de la noche de tal día. El tuitazo. El tuitazo. Y piensan que eso es defender a una persona que se está jugando la vida contra la narcopolítica. Sí es preocupante en el país. Sí tiene efectos, curiosamente, en ciertos casos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no será esto lo que ha pasado toda la vida en la historia de la humanidad? Esta lucha por controlar la narrativa. O sea, siempre ha habido así. Y al mismo tiempo que he criticado lo de las redes sociales, creo que se va extendiendo poco a poco también la sensación, no sé, ustedes me dirán, que la gente dice, chuta, esto es mentira, o este me está mintiendo, o este es un troll, y entonces chequeas. Entonces, como y aterrizó la inteligencia artificial dentro de todo eso, ¿no? Sí, también, ¿no? Y claro que hay el riesgo de las noticias falsas, la información falsa, pero digo, ¿será que se irá equilibrando, no? Yo creo que como sociedad nos hace falta un buen curso de alfabetización sobre redes sociales, saber cómo descubrir noticias falsas, saber que cuando alguien te insulta, a ver, es un robot, ¿qué significa que sea un robot? Que alguien le está pagando a alguien para insultarte. Yo creo que eso es la importancia además de ir valorando iniciativas que se dedican al fact-checking, ¿no es cierto? Que son pocas, es difícil porque no hay tantas, pero creo que además es valorar este esfuerzo de ciertas instituciones o espacios que promueven el fact-checking. Pero para movernos un poco del tema, porque tenemos a un par de personas en preguntas, hoy voy a avanzar con la siguiente pregunta. Mi pregunta va más por su área de expertise como comunicadores. Mi pregunta es, ¿cómo puedes combatir estas narrativas, se puede decir falsas, cuando tiene atrás un aparataje estatal o aparataje tal vez económico en imponer narrativas a la ciudadanía? Entonces tú como jóvenes, pues tal vez como varios jóvenes que estamos presentes de aquí, queremos hablar sobre algunas perspectivas que nosotros tenemos, que tal vez son contrarias a ciertos grupos fuertes, se podría decir, ya sea económicos o políticos. ¿Cómo puedes combatir estas narrativas falsas contra todo este aparataje que están atrás de ellos? Seguir ser auténticos, ¿no? Y no por ganar la aceptación o por convencer, y puede ser que haya esa tentación, ¿no? Que hagas unos TikToks o algunos videos en donde, qué sé yo, rompes una botella y dices, hoy voy a decir la verdad sobre esto que nos han mentido, no sé qué. Pero quizás es un recurso muy barato. Lo importante es siempre ser fiel a tu convicción, ser fiel y nutrir de información. Los otros no están informados, pero tú eres el encargado de informar o de transmitir
lo que consideras que es una verdad. Así de simple me parece. Y yo creo que es eso porque el mayor activo que tiene un periodista es su credibilidad. Y yo creo que eso es parte del fenómeno que vimos ahora, por ejemplo, en redes sociales que tú mencionas, ¿no es cierto? Mañana hago un TikTok que le pega centro, se vuelve viral, pero al final de cuentas, en un par de semanas, por lo efímero además de la dinámica de las redes sociales, probablemente esa persona también se disuelva después de esta gran ola. Pero un proceso de periodismo serio que construye credibilidad probablemente sí te da las condiciones de poder mantener una opinión o al menos saber que las publicaciones que tú generas tienen al menos un cierto respaldo por detrás de un estudio o algo, y es probablemente algo que te ha sucedido a ti, Mónica, con las publicaciones que has tenido. Tú formas parte de un grupo de jóvenes que quiere hacer algo distinto. Tienen que sentarse a planificar. Sin planificación y método no se hace nada. Pero y ya una vez que tengas eso planificado, arrancas y haces una muy buena campaña en redes con jóvenes para que se vayan sumando. Quiero preguntarles, la libertad de expresión no es libertad de consecuencias, sino libertad de responsabilidades. Por lo tanto, ¿qué responsabilidades tenemos las personas que somos comunicación, sobre todo en este momento de las redes sociales? Creo que cuestionando no solo en el plano de la comunicación o del público, sino en la vida misma, un comportamiento ético. ¿Qué ética? Otro tema. Pero tratar, como decía hace un rato, ser fiel a eso, ser honesto. Mira, Rafael Correa, por ejemplo, decía, se puede mentir con dibujitos, ¿no? Y yo me reía porque decía, me dice odiador a mí, pero yo que trato más bien de generar una sonrisa, ¿me entiendes? El odio no está. Yo creo que tratar de ser un buen ser humano para mí es importante. Tú tienes derecho a tener una interpretación, pero no tienes derecho a sancionarme porque tú interpretaste así. Porque la ley de comunicación es la pistola que está sobre la mesa. Y estamos a un decreto ejecutivo de que la ley de comunicación pueda servir en los mismos términos que funcionó durante la etapa del correísmo, ¿no es cierto? Para perseguir, para generar alguna institución sancionatoria, que básicamente lo que ha pasado de por medio es que se eliminó el decreto ejecutivo a través del cual se hace efectiva la ley. Pero en realidad la ley está ahí. No debería estar esta preocupación en la ciudadanía de decir, necesitamos leyes que protejan la libertad de expresión y que no sea esta pistola sobre la mesa que simplemente estamos esperando quién llega, ¿no? Puede ser este presidente, puede ser el siguiente, puede ser el anterior, como ya se lo usó, pero el peligro sigue sobre la mesa y esto debería ser definitivamente una preocupación de todos los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en otros países como México, me parece, como México hay, y en algunos otros países latinoamericanos, se ha aprobado una normativa específica para evitar que el gobierno central, a través de la pauta publicitaria, premie o castigue a medios de comunicación. Entonces yo creo que sí, que en el Ecuador tenemos problemas con la libertad de expresión. Ya hemos salido además de haberla defendido el día que ya se fue Correa, que todo el mundo se sintió un poco aliviado, y luego cuando vino Lenin y eliminó lo de la superintendencia de comunicación, nos sentimos muy aliviados, pero el problema es que hay que seguir luchando por esto, siempre. Y los que van a ser comunicadores es uno de los desafíos del futuro y tienen que estar siempre alertas. Y cada vez hay menos periodistas además, ¿no? En las facultades vamos viendo que algunas escuelas de periodismo se van cerrando, es decir, cada vez se vuelve menos atractivo este pilar importantísimo para la libertad de expresión que son los periodistas. Y es porque cree mucha gente que si es que se produce un choque aquí en la Orellana, ¿no? Y él se baja con el celular o ella y lo filma, dice, y aquí estamos reportando que se ha producido una congestión debido al choque del carro que parece placa. Eso no, mucha gente piensa que eso es un periodismo o una reportería y se va devaluando la noción y la concepción de lo que es el periodismo, que debe tener filtros, que debe tener códigos. Me gustaría preguntar cómo los medios de comunicación y más bien cómo los gobiernos de turno terminan de cierta manera influyendo en ciertos medios de comunicación, en la mayoría tradicionales, para posicionar cierta postura, y ante esto cómo nosotros como sociedad sí podemos contrarrestar esto, podemos posicionar un contrapoder que realmente permita gestionarse si es que nos está imponiendo cierta postura política sobre cierto tema. Yo quiero desbaratar el mito de que las agendas y la influencia y ni sé qué.
¿Cómo funcionamos los periodistas? Y quien ha trabajado en una sala de redacción lo sabe. Yo he trabajado en sala de redacción de periódico ecuatoriano y además en una agencia internacional de noticias en París. Uno se reúne todas las mañanas y analiza qué es lo que va a hacer y qué es lo importante y qué es lo que ha sucedido y cómo va a tocar tal o cual tema. ¿Dónde entra una posible manipulación? Cuando es el gobierno el que crea incidentes, manda un proyecto de emergencia a la asamblea. Tú no vas a decir, no, es que me estáis poniendo la agenda, entonces yo ese proyecto no lo trato. No. O sea, el gobierno también obviamente tiene derecho a hacer cosas y esas cosas las tienes que tratar, pero cuando imponen agenda, cuando te quieren solo imponer tu punto de vista. Y lo que yo les he dicho siempre a las personas que han trabajado conmigo, yo como jefe no soy importante. Y los periodistas que están en la calle son los importantes para mí. Y había un gerente en Quito, pero yo tenía autoridad sobre el gerente. Entonces el gerente no podía venir a decirme a mí, ya tengo que cerrar la puerta, que si viene un anuncio, que... Y eso además derrumba el mito que se posicionó en esa época de que el dueño del periódico, de que el gerente es el que te dice qué debes publicar, qué debes... Esto que mencionan de este mito, creo que otro tema muy importante y ha pasado en el país es no solamente más bien esta imagen de ver los medios de comunicación, sino más bien ver a los tomadores de decisiones. Yo creo que es terrible para el país cuando tenemos un presidente ejecutivo o autoridades que toman la decisión y se echan para atrás por lo que dice Twitter. Pero no se puede gobernar un país echándote para atrás porque algo que hiciste de repente le cayó mal a Twitter y todo el mundo te está dando palo. Pero es un poco entender la responsabilidad del ejercicio, no desde lo que dicen las redes sociales, sino desde entender las necesidades del país. El problema es que en las redes sociales toda opinión es valiosa y como decíamos al comienzo comentando de lo de Humberto Eco, ¿Toda opinión es respetable? Es una pregunta. y bueno, si ese dilema hay o si es respetable el derecho a opinar. Hay opiniones que no son respetables porque no, desde el punto de vista de uno, no responden a una escala de valores o a un código ético. Pero entonces está lleno de opiniones de las redes sociales, incluso la que estoy diciendo ahorita. Santos Discépolo decía, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también. Un burro vale más que un profesor. Eso es lo que vemos ahora. La opinión, el que decía al comienzo, la opinión llana de cualquier individuo en el imaginario colectivo o en la comunicación social pesa más que el del periodista con la información veraz, que el científico con respecto a las vacunas y etcétera. Claro, el respaldo científico un poco se siente que es casi que opinión. ¿Qué es la diferencia, no? Entre los hechos y uno está y el relato, ¿no? Porque eres montón y de trending topic, entonces tienes muchos likes, entonces mi opinión, por lo tanto, tiene más valor y más peso. Y más bien también esto implica las dificultades del ejercicio del periodismo, es decir, tú nos decías hace un momento, yo valoro mucho el periodista que está en la calle, pero el periodista que está en la calle está expuesto a todas las dificultades que es estar en la calle y cubriendo las noticias que, claro, las noticias no siempre es aquí en una calle bonita como la que estamos acá, las noticias normalmente suceden en sectores complicados, y aunque no estés en la calle, te puedes llegar a la casa. Yo he recorrido ahora he estado en 6 ciudades del país dando estos cursos de periodismo de investigación y he conversado con muchos reporteros jóvenes. Me apena mucho lo que está sucediendo porque ya teníamos nosotros una situación que venimos de una ley de comunicación, de una superintendencia de comunicación, tenemos que pelearnos por la información, etcétera. Pero ahora además hay que enfrentarse a los narcos y a la narcopolítica. O muchos periodistas no pueden publicar sus historias, han recibido amenazas de muerte, les han hecho estallar tacos de dinamita en la casa, les hacen llegar mensajes, etc. Porque ahora hay que pensar en lo físico y en lo digital. Es un nuevo peligro que nos está acechando y yo creo que es hora de verdaderamente plantearse una estrategia nacional al respecto. Porque antes uno pensaría que el periodista corría riesgo porque el político le iba a contestar, le iba a insultar o le iba a poner una demanda, pero ahora es enfrentado al crimen. Y aquí yo quiero contarles una anécdota. Nosotros con la casa estuvimos hace unas 3 semanas en Manta
Y en realidad, Manta siempre ha sido una ciudad viva, linda, lindas playas, rica comida, pero está muerta, se están cerrando muchos locales, se siente realmente la inseguridad. Y yo creo que esto nos permite entrar en un poco el rumbo final de esta conversación, y es en entender dónde tienen que estar las prioridades del Estado para encontrar un mejor momento y no quedarnos en las circunstancias que estamos ahora, para no quedarnos un poco en el diagnóstico, sino pensar hacia dónde tenemos también que caminar para encontrar un mejor momento en el país. Porque no van a poner guardaespaldas a todos los periodistas como ponen a Buscán y a Carlos Vera. Correcto, no alcanzan además. No alcanza. A mí sí me indigna que los que se van de fiesta, los que trabajan en Wall Street o los que trabajan en la Bolsa de París, viven la fiesta, ganan súper buenos sueldos y se pegan la coca en el baño, mientras somos los ecuatorianos a quienes nos están matando a nuestra gente y nos la están extorsionando. ¿Cómo es posible que la Europol haya abierto oficina en Ecuador recién hace poco? O sea, la Europol debió haber abierto algo aquí hace unos 5 años, pero hace 5 años era solo el embajador norteamericano el que hablaba de tal y tal cosa, y la comunidad europea estaba todavía como mirando para otro lado. Entonces yo creo también que, o sea, la mala parte la estamos viviendo nosotros y todavía falta que se haga un poco más a nivel internacional. Y con esto yo quiero entrar ya en la reflexión final justamente para el cierre, y es: el Ecuador necesita volver los ojos al sistema de protección de periodismo, pero además necesita volver sus ojos al sector de la justicia. Es la certeza de la pena, es decir, no importa qué penas tengamos si nunca se las llega a aplicar. 3 de cada 100 llegan a una sentencia. Eso quiere decir que nuestro sistema judicial tiene importantes retos, y es ahí donde también la opinión pública, las personas, el gobierno, el Estado, tiene que volver sus ojos para tener certeza en el procedimiento de las penas. Y además, que los procedimientos sean centrados en los principales casos, no en ladrones de gallina, sino en los grandes cabecillas de las mafias. Dicho esto, quisiera agradecerles muchísimo por su tiempo, por el espacio, por la conversación. De nada, Luis, súper interesante. Sí, muy interesante poder conversar y compartir con los chicos. Y estos espacios precisamente son los que hay que generar, estos pequeños espacios, son los que dan oxígeno también a la democracia, a la conversación. Y si algo tengo que quejarme, solamente fue una gran conversación, pero faltó el consumo de la cerveza. Así que vamos a cerrar con eso. Les invito a tener un último brindis y con eso agradecerles a todos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Una buena noche. Un brindis, Bueno, pues. por favor.